Ahora mismo, mientras lees esto, hay pájaros en tu jardín haciendo cosas que jamás harían a plena luz del día. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, en esa franja muerta de la noche en la que hasta los búhos guardan silencio, tu jardín se transforma en algo que casi nadie llega a presenciar. El cardenal que cada mañana se acerca a tu comedero a las 8 está despierto en este preciso instante. Y no solo despierto, activo, moviéndose por tu jardín en plena oscuridad, haciendo algo que te dejaría helado si pudieras verlo. La mayoría damos por hecho que los pájaros duermen toda la noche de un tirón, que se acomodan en una rama al caer el sol y no vuelven a moverse hasta el amanecer. Pero la realidad es mucho más extraña, mucho más concreta y, en algunos casos, francamente inquietante. Lo que sucede en tu jardín entre las 2 y las 4 de la madrugada es una de las ventanas menos observadas de todo el comportamiento de las aves. Y esta noche va a volver a ocurrir. Bienvenido de nuevo al canal. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete antes de marcharte, porque lo que vas a descubrir hoy pasa cada noche en tu jardín, completamente invisible para ti, y va a cambiar la forma en que miras a los pájaros que ves cada mañana. Hoy vamos a adentrarnos en esa franja de las 2 a las 4 de la madrugada, las horas más oscuras, más frías y más vulnerables de toda la noche, y vamos a recorrer, paso a paso, lo que hacen tus aves cuando creen que nadie las observa. Quédate hasta el final, porque lo último que vamos a contar es algo que los investigadores solo han documentado en la última década, y tiene que ver con un comportamiento tan inesperado que puso en duda suposiciones que los ornitólogos habían dado por buenas durante generaciones. La respuesta no es la que la mayoría imagina, y además cambia según de qué pájaro estemos hablando. Empecemos por el cardenal norteño, una de las aves de jardín más reconocibles de Norteamérica. A las 2:37 de una noche de enero, con el termómetro marcando 8 grados bajo cero, el cardenal macho que duerme en tu arbusto no está dormido. Se encuentra en un estado que los científicos llaman descanso vigilante. Tiene un ojo cerrado, el otro abierto. No de forma figurada, literalmente abierto, recorriendo las ramas que lo rodean en la oscuridad. Las investigaciones del Instituto Max Planck de Ornitología han documentado que muchas especies de aves practican lo que se conoce como sueño unihemisférico de ondas lentas. Una mitad del cerebro entra en sueño profundo, mientras la otra permanece despierta y alerta. El ojo de ese lado de la cabeza se queda abierto y plenamente funcional. Y a lo largo de la noche, el cardenal va alternando qué mitad duerme, más o menos cada 20 o 30 minutos. Pero hay algo que vuelve especial esa franja de las 2 a las 4. Es el momento más frío de toda la noche. La temperatura del aire toca su punto más bajo justo en las horas previas al amanecer. Y, en ese intervalo, las exigencias del cuerpo del cardenal se disparan, porque está luchando por mantener su temperatura interna en unas condiciones que, literalmente, intentan matarlo. Un cardenal pesa alrededor de 45 gramos, más o menos lo que una pelota de golf. En una noche en la que el termómetro se hunde por debajo de cero, ese pájaro quema sus reservas de grasa a un ritmo que le concede, como mucho, 12 o 14 horas de supervivencia sin comer. Y para cuando llegan las 2 de la madrugada, ya lleva 6 o 7 horas en ayunas, desde la última vez que pudo alimentarse al anochecer. Su cuerpo está haciendo un cálculo en tiempo real. Si la noche se enfría todavía más, si gasta sus reservas más rápido de lo previsto, puede que no llegue a la mañana. Así que esto es lo que hace. Entre las 2 y las 4, los cardenales y muchos otros pájaros cantores pequeños recurren a algo llamado ajuste por letargo nocturno. No es un letargo completo. Ese estado más profundo, parecido a la hibernación, que usan algunas especies. Es una reducción controlada de la temperatura corporal y del ritmo metabólico, lo justo para estirar las reservas de grasa que le quedan, pero sin bajar tanto como para quedar incapaz de reaccionar ante una amenaza. Según un estudio publicado en el Journal of Avian Biology, los cardenales pueden bajar su temperatura corporal nocturna entre 2 y 3 grados durante las horas más frías, reduciendo el gasto energético hasta en un 10%. Y en términos de supervivencia, ese 10% es la diferencia entre despertar y no despertar. Pero mientras el cardenal regula su termostato interno, en tu jardín está ocurriendo otra cosa en la que casi nadie repara. El carbonero que duerme en el agujero de un viejo roble está haciendo algo mucho más extremo. A las 2:52, un carbonero de 11 gramos, lo que pesan un par de monedas, ha bajado su temperatura corporal casi 12 grados. Su ritmo cardíaco, que durante el día late a 500 pulsaciones por minuto, ha caído por debajo de las 200.
No está dormido en ningún sentido que nosotros reconoceríamos, está más cerca de un apagado metabólico controlado. Este estado, llamado hipotermia regulada, es una de las adaptaciones fisiológicas más asombrosas de las aves del hemisferio norte. Sin él, un carbonero no podría sobrevivir a una noche de invierno en el norte. La energía necesaria para mantener su temperatura corporal normal durante 12 horas de noche helada superaría con creces la grasa que un pájaro de ese tamaño puede llegar a almacenar. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Entre las 2 y las 4, los carboneros sumidos en esa hipotermia no están del todo desconectados. Los estudios realizados con cámaras de infrarrojos y sensores de temperatura dentro de los huecos donde duermen han demostrado que un carbonero en plena hipotermia profunda todavía es capaz de detectar amenazas. Un depredador que se mueve cerca de la entrada del nido. El roce de unas garras sobre la corteza. La vibración de algo grande que se acerca. Cualquiera de esas señales puede desencadenar lo que los investigadores llaman despertar de emergencia. El metabolismo del pájaro se dispara. La temperatura corporal sube a toda velocidad y, en 30 o 60 segundos, el carbonero está alerta y listo para echar a volar. El precio de ese despertar de emergencia es enorme. Consume una cantidad de grasa equivalente a una hora o más de metabolismo nocturno normal. Y si se repite demasiadas veces en una sola noche, el pájaro no llegará vivo a la mañana. Por eso esa franja de las 2 a las 4 es tan crítica. Es el periodo de mayor vulnerabilidad, el momento en que cualquier perturbación resulta más peligrosa, y en el que tu jardín necesita ser lo más silencioso y seguro posible. Ahora hablemos de lo que sucede por encima de tu jardín, mientras los cardenales y los carboneros se juegan la vida ahí abajo. A las 3:14 de una noche de mediados de abril, hay pájaros volando sobre tu casa. No uno ni dos. En una noche de migración intensa, el número de aves que cruza por encima de un solo punto del este de Estados Unidos, entre las 2 y las 4 de la madrugada, puede llegar a los cientos de miles. No son búhos, no son chotacabras, son tus pájaros. Los zorzales, las currucas, los gorriones, las mismas aves que verás en tu jardín dentro de 2 semanas están pasando ahora mismo por encima de ti, en plena oscuridad, orientándose por las estrellas y por los campos magnéticos, volando a una altura de entre 150 y 900 metros. El proyecto Birdcast del Laboratorio de Ornitología de Cornell, que utiliza el radar meteorológico para rastrear la migración nocturna, ha documentado que la franja de mayor actividad migratoria para la mayoría de los pájaros cantores pequeños se da entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Las aves despegan poco después del atardecer, ascienden hasta su altitud de crucero y vuelan durante toda la noche, recorriendo entre 300 y 600 kilómetros antes de aterrizar al amanecer. La franja de las 2 a las 4 es el punto medio de ese viaje, las horas en las que los pájaros están más lejos tanto de su punto de partida como de su destino, completamente entregados a la travesía. ¿Por qué migran de noche? Porque durante el día las corrientes térmicas y los patrones de viento hacen que el vuelo de larga distancia salga mucho más caro en energía. Y porque volar de noche reduce el riesgo frente a los depredadores diurnos, como los halcones. Pero eso también significa que se orientan en una oscuridad casi total, apoyándose en sentidos que la mayoría de los humanos ni siquiera tenemos. Una investigación de la Universidad de Oldenburg, en Alemania, ha demostrado que las aves migratorias pueden ver el campo magnético de la Tierra. Lo perciben de forma visual, gracias a una proteína presente en sus ojos llamada criptocromo, que les permite ver, literalmente, las líneas de fuerza magnética superpuestas sobre el cielo nocturno. Para una curruca que sobrevuela tu casa a las 2:47, el mundo no se ve oscuro. Se ve como una rejilla luminosa de información para orientarse que nosotros no podemos ni empezar a imaginar. Y, al mismo tiempo, las aves se guían por los patrones de las estrellas. En las noches despejadas, las investigaciones muestran que usan las constelaciones como puntos de referencia fijos, recalibrando su rumbo a lo largo de la noche a medida que las estrellas van girando. En las noches nubladas, cuando no se ven las estrellas, se apoyan más en las señales magnéticas y, en algunos casos, en accidentes del terreno que perciben en el infrarrojo. La capacidad biológica que hace falta para todo esto, volar 6 o 7 horas en la oscuridad mientras se procesa información magnética, celeste y geográfica al mismo tiempo, queda tan lejos de lo que un humano puede hacer que apenas estamos empezando a entender cómo funciona. Pero no todos los pájaros de tu jardín están durmiendo o migrando. Algunos están cazando. A las 2:23, hay un autillo posado, completamente inmóvil, en una rama a 4 o 5 metros por encima de la entrada de tu casa.
Lleva 11 minutos ahí, sin moverse, esperando. Los autillos son uno de los depredadores nocturnos más comunes en los jardines de zonas rurales y de las afueras, y la franja de las 2 a las 4 es su mejor momento de caza, porque es cuando los pequeños mamíferos, sus presas principales, están más activos. Ratones, topillos, musarañas. Todos ellos son crepusculares y nocturnos, lo que significa que su mayor actividad se concentra en el amanecer, el atardecer y la mitad de la noche. El autillo espera el movimiento. Su oído es tan fino que puede detectar a un ratón desplazándose bajo varios centímetros de nieve a 10 metros de distancia. Sus ojos, que están fijos en sus cuencas y no pueden moverse, se apoyan en un cuello capaz de girar 270 grados, lo que le permite barrer todo el entorno sin mover el cuerpo y delatar su posición. Cuando el autillo ataca, ocurre más rápido de lo que tu cerebro podría procesar si estuvieras allí, mirando. El ataque entero, desde que se lanza hasta el impacto, dura menos de 2 segundos. Y el vuelo es completamente silencioso. Unas plumas especializadas en el borde delantero de sus alas rompen el flujo del aire y eliminan el sonido del aleteo. Por eso a los búhos y las lechuzas se les llama depredadores silenciosos. El ratón, o el topillo que está en el suelo, no recibe ningún aviso sonoro. Para cuando detecta el movimiento, ya es demasiado tarde. Para los pájaros que duermen en tu jardín, la presencia de un autillo es una amenaza de fondo constante. Muchos pájaros cantores pequeños son capaces de oír sus suaves reclamos territoriales, ese gemido descendente que los autillos emiten de forma intermitente a lo largo de la noche. ¿Y esos reclamos están siendo vigilados por cada carbonero, cada cardenal, cada ave que alcance a oírlos, que va actualizando su valoración de lo peligrosa que es la noche y de si necesita aumentar la vigilancia o permanecer hundida en el letargo? Y luego están los pájaros que, ciertas noches, entre las 2 y las 4 de la madrugada, hacen algo que nadie esperaba. Los investigadores que estudiaban a los petirrojos americanos en entornos urbanos y de las afueras descubrieron, a principios de los años 2000, algo que al principio pareció un error en los datos. Había petirrojos cantando a las 2:30 de la mañana. Y no se trataba del canto previo al amanecer, que arranca sobre las 4:30 o las 5, según la estación. Era un canto territorial completo, en plena mitad de la noche. Tardaron años en averiguar el porqué. La respuesta es la luz artificial. Los petirrojos son extremadamente sensibles a los niveles de luz, y en los barrios con farolas, luces de porche y focos de seguridad, la contaminación lumínica de fondo basta para activar la respuesta hormonal que pone en marcha el canto del amanecer. Una investigación publicada en la revista Current Biology descubrió que los petirrojos de zonas urbanas bien iluminadas empiezan a cantar con regularidad entre las 2 y las 3 de la madrugada, horas antes de que aparezca cualquier rastro de luz natural. Para el petirrojo, la farola que hay frente a tu casa resulta prácticamente indistinguible del amanecer temprano. Su reloj biológico ha sido secuestrado. El pájaro cree que ha llegado la mañana y actúa en consecuencia. Y esto no es inofensivo. Cantar consume energía. Cantar a las 2 de la madrugada, cuando el pájaro debería estar ahorrando energía para sobrevivir a la parte más fría de la noche, lo obliga a quemar reservas de grasa que quizá no consiga reponer antes de que llegue el amanecer de verdad. Los pájaros que viven en zonas con mucha contaminación lumínica presentan un peso corporal medible más bajo y niveles más altos de hormonas del estrés que los que habitan en lugares más oscuros. Ese canto de las 2 o las 3 de la madrugada que oyes en tu barrio, si vives en una ciudad o en las afueras, no es el de un pájaro que prospera. Es el de un pájaro cuya biología está siendo alterada por un entorno para el que la evolución nunca lo preparó. Si alguna vez has oído a un petirrojo cantando a las 2 o las 3 de la mañana y te ha parecido algo entrañable, quiero que te detengas un momento en esto. Ese pájaro está confundido. Está quemando una energía que no puede permitirse perder. Y ocurre por culpa de una luz que instalamos nosotros. Así que, ¿qué significa todo esto para tu jardín? Significa que la franja de las 2 a las 4 de la madrugada no está vacía, no es silenciosa, no está inactiva. Es una ventana de extrema vulnerabilidad, de adaptaciones extraordinarias y de comportamientos que la mayoría de la gente se pasará la vida entera sin presenciar. El cardenal de tu arbusto está despierto, regulando su temperatura corporal grado a grado para sobrevivir hasta el amanecer. El carbonero del roble está sumido en una hipotermia controlada, suspendido al borde de la conciencia, quemando el mínimo absoluto de energía necesario para seguir vivo. Por encima de tu casa, las currucas vuelan hacia el sur en la oscuridad, orientándose por estrellas y campos magnéticos que tú no puedes ver. Entre las ramas, un autillo está cazando.
¿Y en la farola 2 casas más allá? Un petirrojo canta una canción que no debería empezar hasta dentro de 2 horas y media. Has estado viviendo junto a todo esto durante años sin saber qué estaba ocurriendo. Ahora ya lo sabes. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has estado despierto entre las 2 y las 4 de la madrugada y has oído algo en tu jardín que te haya sorprendido? ¿Un canto? ¿Un movimiento? ¿Algo que no supiste explicar? Quiero saberlo. Los leo todos. Nos vemos en el próximo video.